Un buen líder siempre va al frente de sus seguidores y si vienen problemas se adelanta aún más. Hay un dicho popular que señala que las palabras mueven pero que el ejemplo arrasa. Esto en referencia a que más allá de lo que podamos decir, son finalmente nuestros actos los que terminan por definir y por mostrarle a los demás lo que somos. ¿Te has dado cuenta cómo es que los seguidores de Jesús no se caracterizan solo por arengar a los demás, sino por mostrar en su vivir lo que con sus palabras expresan? Pablo escribiendo a los de Corinto le dice al respecto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Te imaginas el nivel de compromiso con el llamamiento como para ponerse, por ejemplo, para los demás? ¿Quiénes de nosotros, ante alguien que preguntara cómo seguir a Cristo, tendríamos la voz completa para sugerirnos imitaran? Como seguidores de Jesús siempre estamos buscando un referente de cómo vivir el llamamiento. Es cierto que nuestro primero y principal referente es Cristo, pero de igual manera necesitamos ver en los demás, sobre todo los que van delante en el camino, cómo poner por obra la fe que decimos profesar. Pablo escribiendo a los hebreos reconoce esto, pero al mismo tiempo da una condición a evaluar para considerar la actitud de los demás, sobre todo los que deberían ser ejemplo, como algo a imitar. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si bien Pablo aquí habla de los pastores, esto mismo puede ser aplicable a todo aquel que vaya a la delantera en el llamamiento al que se ha respondido. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Pero la cuestión de lo que las acciones de quienes van delante en el llamamiento al que se ha respondido reflejan respecto de la fe que se dice profesar, como para que se considere un ejemplo a seguir, no es exclusivo de quienes nos llevan la delantera en el camino, sino que aplica a todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, ya que siempre verá alguien para quien seamos un ejemplo. Pablo en su primer carta a los de Corinto señala esto al decir: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. De igual forma es reiterativo esto en su segunda carta a los mismos cuando dice: no dando nada en nosotros motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Y sobre esto de no ser tropiezo debe tenerse muy en mente aquel exhorto de nuestro Señor cuando señaló: ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Pablo, entendiendo esto, se adelanta con su ejemplo a lo dicho anteriormente cuando señala: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conducta irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. El hablar de nuestra fe con nuestras acciones es algo que queda muy claro en la Escritura. De hecho, no puede entenderse lo que profesamos si no nuestro actuar no es congruente con ello. Por eso Jacobo, el medio hermano de Jesús, señaló en su carta: pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y de igual forma más adelante en su misma carta reitera: mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Lo que es congruente con lo dicho por Pablo a los romanos cuando señala: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley de Dios, esos serán justificados. La cuestión de ser ejemplo a los demás está implícita en el llamamiento al que hemos respondido. Desde esa perspectiva, todos estamos llamados a ser líderes y, por lo tanto, a enseñar con nuestro ejemplo. Ese ejemplo implica poner por obra la fe que se dice profesar e incluso demostrar con nuestras acciones nuestro pensar antes de pretender que los demás actúen en consecuencia. Después de todo, un buen líder siempre va al frente de sus seguidores y si vienen problemas, se adelanta aún más.